estamos en vivo, ¿Ya? No aparece ahí, pero ya va a aparecer. Ok. Te puedes dirigir a mí, a la cámara, a donde tú quieras. Y empiezas, ¿no? Para otros lados. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos como cada 15 días. Ahorita yo creo que fue un poquito menos los lives en esta página. Para los que me conocen, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y para los que no, me presento rápidamente. Soy el doctor Pedro Esteban Olivares Ariño, médico general, diabetólogo, heridólogo. Y hoy me acompaña una gran amiga de toda la infancia, más que amiga, prima, que está recién salida del horno de la especialidad, ¿no? Más o menos. Más menos que más menos que menos. 3 añitos. 3 añitos, huele a nuevo todavía, oye. Ella es la doctora Laura Romero, es ginecóloga. Por favor, haznos el honor de presentarte ante el público maravilloso que tenemos en esta red social que se llama Facebook. Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la invitación a tu espacio. Como bien ya más o menos me presentaste, soy la doctora Laura Romero, ginecóloga y obstetra. También tengo una alta especialidad en endoscopía ginecológica, diplomado en lo que es colposcopía y patología del tracto genital inferior, y diplomado en lo que es climaterio y menopausia y lo que es ginecología infanto-juvenil. O sea, no cualquier cosa. No estamos aquí Exacto. hablando con cualquier cosa. Aquí puro invitado de calidad. De calidad. Hoy tenemos un tema importante. ¿Cuál es? Diabetes en el embarazo. Diabetes en el embarazo, algo común, se pudiera decir, dentro de lo que cabe, pero muy poco conocido, yo creo, ¿no? Muy poco conocido. Eh, Háblanos así hablando de tu experiencia, ¿qué tienes o cuál ha sido esa experiencia, valga la redundancia, con pacientes embarazadas que tienen o que viven con diabetes? Digo, al final de cuentas, sí es frecuente a nivel lo que es México, puesto que el mexicano, por el simple hecho de ser mexicano, es un factor de riesgo para presentar diabetes. Entonces, sí, aquí es una patología frecuente que ha ido en aumento cuando hablamos de una diabetes gestacional o diabetes asociada al embarazo. Estamos hablando que en el 2009 aproximadamente la prevalencia de la diabetes gestacional en lo que era en México estaba en un 9%, actualmente estamos en un 14% de prevalencia a nivel nacional. Ahí la vamos llevando. Entonces, sí no es algo tan infrecuente, sí es frecuente, poco conocido, no considero que sea tan poco conocido, cuando ya se tiene el diagnóstico previamente. Ya como tal el diagnóstico, el hacer conciencia en las pacientes que llevan ya un control prenatal, si tienen el desconocimiento de hay que hacer ciertos estudios para descartar esta enfermedad. Ok, de esos vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Porque hay formas de cómo detectarlo. Es correcto. Sí. ¿Y cómo ha cambiado así tu perspectiva sobre el embarazo desde que atiendes pacientes con diabetes? Como tal que cambie mi perspectiva por ese padecimiento, la realidad es que no. Al final de cuentas, cuando te llega una paciente a tu consulta que o tiene planes de embarazo o ya está embarazada, tenga o no tenga diabetes, el abordaje es prácticamente el mismo. O sea, en cuanto a la solicitud de ciertos estudios prenatales o en tu primera consulta son prácticamente los mismos, pero sí, cuando ya tiene el diagnóstico de diabetes, sí tienes que hacer un poquito más hincapié en ciertos estudios para ver qué tan controlada o descontrolada se encuentra tu paciente. Ok. Y si ya es diabética y te llega la consulta de doctora, es que me quiero embarazar, pues es como de aguanta, estudiarla primero bien para poder decir, ok, ya estamos aptas para un embarazo o aguántame, vamos a estabilizarse y después. Ya es muy importante, ¿no? Tener un buen control glucémico. Es correcto. Si buscan el embarazo, ¿sí? Si la persona ya se conoce diabética. Y bueno, es que hay muchísimo paciente, de verdad, y que ya llegan muy descontrolados, luego es difícil llegar a ese control, entonces hay que concientizar mucho a las mujeres, ¿no? Yo creo que las mujeres se cuidan un poquito más que el hombre. Bueno, también depende como
la población en la Sí, que claro. te enfoques. Claro. Me imagino que una persona, una mujer, estamos hablando aquí específicamente de mujeres que tienen diabetes, tiene riesgos, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de ellos? Y más en un embarazo no planeado. Es correcto. Digo, acá, como ya mencionó en un inicio, los grupos étnicos, pues obviamente tienen un factor de riesgo, y aquí entra los latinos y los mexicanos, entramos en ese grupo de factor de riesgo. La edad materna de riesgo, estamos hablando mujeres mayores de 35 años, que tengan antecedentes heredofamiliares de diabetes, importantes, prácticamente directos, padres o abuelos, que pacientes que ya hayan tenido embarazos previamente y que hayan tenido el diagnóstico de diabetes gestacional, también es un factor de riesgo, o que en embarazos previos hayan tenido un recién nacido con un peso mayor a 4 kilos, hay que hacer mucho hincapié porque es un factor de riesgo para tener diabetes gestacional. Que sean sedentarias, que tengan sobrepeso u obesidad, obviamente es un factor de riesgo. El síndrome de ovario poliquístico, que ahorita está como muy de moda, por así decirlo, también es un factor de riesgo porque está aunado a lo que es la resistencia a la insulina. Entonces son como todos esos factores, es importante como detectarlos para saber de qué manera vas a abordar a tu paciente y tener como esas alertas al momento de hacer tu diagnóstico. Y por ejemplo, ya está la mujer embarazada, ya tiene diabetes, o sea, tiene diabetes, está embarazada, planificado o no planificado. ¿Qué riesgos pudiera ella tener en esa etapa, en el embarazo? Digo, acá nosotros dividimos, hay dos maneras del riesgo, o sea, los tempranos, porque al final de cuentas, entre la semana 5-8, que se da la organogénesis, es de que se van formando los organitos de lo que es el feto, pues empieza a haber alguna alteración, ya sea a nivel cardiovascular, a nivel intestinal, a nivel neurológico, de lo que es el tubo neural. Pueden haber muchos deterioros o alteraciones, o al grado de que si está descontrolada, pues ese embarazo no va a lograr el éxito, sino puede haber pérdidas, un aborto. Y cuando ya es un embarazo avanzado, o sea que ya vamos más a lo que es el segundo o tercer trimestre, el riesgo que existe es ya teniendo un feto con ya de cierta manera ya más formado y esto, al no haber control, pues el riesgo que existe es de que tengan alguna cardiopatía o que nazcan grandotes, que se le llama macrosomía. Ahí me hablan. Cardiopatía que tiene un problemita en el corazón. Es correcto. En el corazoncito, tiene algún detallito por ahí, macrosómico, que son unos bebotes. Muy grandes. Muy grandes, pero chulos. Aunque son muy grandes, al momento del nacimiento con ellos, digo, ya no es un área que me compete, es pediatría, pero hacen hipoglicemias, es decir, que se les baja la glucosa. Entonces eso es la importancia al momento del nacimiento de aquí esos todos bebés. Aprendemos. Mira pues. ¿Y qué estudios recomendarías o qué chequeo se debería de hacer antes de intentar embarazarse? Si es una paciente que ya es diabética, pues obviamente hay que ver una glicemia central para ver en qué parámetros se encuentran. Estos por lo regular deben de estar por abajo de 92, ¿sale? Es diferente a los criterios de ADA de un paciente de población general. Si ya es diabética, pues es obviamente la glicemia. Hemoglobina glucosilada es el parámetro más importante en estas pacientes. Hay literaturas que te dicen que debe estar por abajo de 6.5. Las nuevas guías de la ADA, que es la Sociedad Americana de Diabetes, del 2025, te dicen que te puedes llegar a llevar a una paciente con una hemoglobina glucosilada hasta abajo de 6, siempre y cuando no la lleves a hipoglicemias, es decir, glucosas bajas, porque pues eso obviamente las puede poner un poquito mal. Pero bueno, el parámetro sería abajo de 6.5, es como la basal. Ideal. Obviamente hacerle biometría hemática, examen de orina. Aquí, más que nada el examen de orina, más aparte de detectar infecciones urinarias, es para que no haya glucosa en la orina. Si tiene más de 2 cruces de azúcar o de glucosa en orina, pues es un parámetro importante. En este caso, en las que no son diabéticas, pues puedes hacer el diagnóstico. Química sanguínea, todo el perfil de una embarazada normal, lo podemos, VDRL, VIH, eso ya es como de toda embarazada.
Pero de pacientes diabéticas es la hemoglobina glucosilada, la glucosa central y el examen de orina. Ok. Eso es como de entrada. En pacientes diabéticas que si están descontroladas, siempre y cuando, si tienen una hemoglobina glucosilada, que estemos hablando arriba de 10, que tengan ya afectación a otros órganos como nefropatía, es decir, alteración en riñones, que tengan gastropatía diabética, alteración a nivel gastrointestinal, que tengan otro tipo de padecimientos o retinopatía diabética a nivel de los ojos, aguas. Ahí sí nos reservamos en ese momento no podemos dar pie a un embarazo, porque obviamente las complicaciones las podemos llevar a una probabilidad muy alta. Grande. ¿De qué? ¿De un aborto? De un aborto o que si el bebé nazca mal. O hasta en dado caso que ella se complique. Ok. Entonces ahí pues... Ahora, hemos estado tocando mucho el tema de la diabetes gestacional, pero ¿qué es en sí? Así a palabras entendibles y burdas si quieres, ¿qué es la diabetes gestacional y cuándo suele diagnosticarse? Ok, cuando hablamos de diabetes gestacional, obviamente está relacionado al embarazo. Yo siempre les pongo el ejemplo en la consulta a mis pacientes cuando voy a solicitar el estudio. Es una persona común y corriente, pues todos los días comemos. Y ese alimento pues genera ciertos picos de glucosa o azúcar elevada. Entonces hay un órgano que se llama páncreas. El páncreas libera la insulina, que es la hormona que contrarresta el efecto de esa glucosa y la baja. Entonces, ¿qué sucede en la diabetes gestacional? Una de las cosas que me preguntabas, ¿cuándo se diagnostica? O para diagnosticarlo se especifica que sea entre la semana 24 y 28 del embarazo, porque se liberan ciertas hormonas producidas por la placenta que pueden contrarrestar el efecto de la insulina de la madre. Entonces, llegan estas hormonas e impiden, por así decirlo, que la insulina que está liberando la paciente logre bajar esos picos. Entonces su mismo cuerpo, su mismo páncreas está liberando más insulina, pero no es suficiente para bajar esa azúcar. Entonces es tanta la acumulación del azúcar en la sangre que se integra el diagnóstico de diabetes. Ahora sí que en palabras burdas y que quede un poco claro. Pero al final de cuentas, si hablamos médicamente, pues solamente es un padecimiento por una intolerancia a los carbohidratos. Que se da a partir de las 13 semanas de gestación en adelante. Es una diabetes gestacional. Cuando esta ocurre antes de las 13 semanas o que la paciente ya se sabía diabética, se le considera diabetes pregestacional. Ok, aquí me surgió a mí una duda. Ahorita mencionaste entre esas semanas. Yo cuando llevé el diplomado de educador en diabetes por la Asociación Mexicana de la Diabetes, obviamente tocamos este tema y hablaron sobre la hemoglobina glicosilada y todos los estudios que acabaste de mencionar. Pero dijeron igual todo ese rango de semanas, pero hubo uno como que muy en específico, que de preferencia se pidiera en esa semana. No me acuerdo si era la semana 26, por ahí más o menos, que era como que lo ideal. Sí, ni muy temprano ni muy tarde, es como que lo ideal. ¿Sí está correcta esa información? Mientras está en ese parámetro, normalmente nunca nos gustan los extremos, ni muy ni tan dirían, sino a la mitad. Pero la realidad con que esté en ese rango lo puedes realizar, no es específico así como de 24 a 28, pero a fuerza tiene que ser 26, la realidad es que no, que esté en ese rango porque es el rango en el que se ha visto que se liberan estas hormonas. Estas hormonas, muy bien. Me imagino que hay factores de riesgo, ¿no?, que pueden predisponer a una mujer a desarrollar esta diabetes gestacional. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Factores de riesgo, los que mencionaste. Ah, caray. Ah, sí, es cierto. Ahorita déjame ver. No me estás prestando atención. Es que me voy, hombre. Tengo muchos pagos que hacer ahorita. Vamos a repetirlos, no importa, pasar tiempo. En lo que viene la pizza. Agregando. Que entre que te iba yo diciendo, dos parámetros importantes, aunque la hipertensión es un factor de riesgo también para lo que es diabetes. Te puede, una paciente hipertensa
tiene un riesgo de hasta 67% de presentar diabetes gestacional. Mira, esa sí no me la Entonces, sabía. ese es un parámetro igual. Como lo vuelvo a repetir, obviamente pacientes con sobrepeso, obesidad, edad materna de riesgo, que se considera a partir de los 35 años de edad, que tengan antecedentes heredofamiliares de diabetes, es decir, padres o abuelos, o sea, familiares directos, que en embarazos anteriores hayan tenido diabetes gestacional o el antecedente de un recién nacido mayor a 4 kilos, y lo que mencionábamos del síndrome ovario poliquístico por la cuestión de la resistencia a la insulina, que más o menos fue lo que les expliqué, es también un factor de Pero riesgo. por eso, Espero que no ¿qué se me factores pase. de riesgo son? Por eso. Volvemos. Otra vez, y aquí nos damos toda la hora. Para que les quede claro. La curva de tolerancia a la glucosa, ¿tú la recomiendas? Sí. Mucho. Aquí normalmente, de hecho, ese es el estudio que se hace entre las semanas 24 Ajá. y 28. Tenemos dos tipos de estudios, que es como lo que se rige pues, a nivel mundial y nacional. Aquí nosotros nos basamos en algo que se llama guías de práctica clínica, que son las guías mexicanas. Y en la guía de práctica clínica te divide a las pacientes como de bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto. En aquellas, porque igual te dicen, es que es necesario que me tenga que hacer la curva de tolerancia. Pues sí, al final de cuentas mi función es descartar. Aunque no cumplas con todos los factores, yo no puedo exentarte de que lo puedas desarrollar. A lo mejor vas muy bien en el embarazo y me sale que pues, sí tienes diabetes. Entonces, en aquellas pacientes que tienen bajo riesgo, la realidad es que si tuvieran una glicemia central por arriba de 92, entonces ahí sí es como de me salió altita, me voy a la curva. Okay. Entonces existen dos tipos de curva, la de un paso y la de 2 pasos. Que es la ideal, ¿no? La para 2 horas. Ajá, la de un paso es como la que normalmente se hace. Se da una carga de 75 gramos de azúcares, un frasquito con un líquido súper sabe horrible. Feo, eso dicen las pacientes, no me ha tocado probarlo. Se toma una glicemia central sin haber tomado el agüita, de ahí les dan a tomar esa agua azucarada de 75 gramos. Después de que se la toman, a la hora les toman otra muestra de sangre de azúcar y a las 2 horas nuevamente una muestra de sangre. Es como que la ideal, yo sabía que era como que la ideal, la de 2 Esa es pasos. como ahora sí que es de la de elección, y ahí normalmente es ayuno debe estar por abajo de 92, a la hora debajo de 180, a las 2 horas abajo de 155. Okay. Y con eso hacemos diagnóstico. Un diagnóstico. Con una cifra elevada haces el diagnóstico. Ya peló gallo. Es correcto. ¿No? Lamentablemente, pero afortunadamente hay algo de solución, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué síntomas o qué pudiera estar sintiendo una mujer embarazada que se sospecha de diabetes gestacional? La realidad es que la mayoría de las pacientes no te van a llegar diciendo, tengo estos síntomas, y vas a decir, tiene diabetes. Gestacional. No, porque muchas veces muchos síntomas que pueden ser por diabetes pueden también ser síntomas originados por los cambios que suceden, los cambios fisiológicos del embarazo. Por el mismo embarazo. Es correcto. Entonces, lo más que pudiera llegar a tener una paciente es, tengo mucha sed, voy muchas veces al baño, me siento cansada, pero al final de cuentas son síntomas que también pueden existir en el embarazo. Entonces, los síntomas son prácticamente los mismos de una persona diabética que no está embarazada. Los 3 polis. Pero nunca es correcto, pero en las embarazadas pues realmente ellas no te lo van a referir, sino aquí el diagnóstico es hasta que haces la toma de laboratorio. Ya, y por ejemplo una mujer que tiene diabetes tipo 1, tipo 2, ya tiene un tratamiento establecido, pero se embaraza, ¿cambia el tratamiento? Sí, se ajusta el tratamiento de la insulina. Digo, si ya están con insulina. Se hace el ajuste. Aquí los ajustes se hacen cuando hablamos de un primer trimestre o hablamos de un segundo o tercer trimestre. En el primer trimestre normalmente los cálculos se hacen en base al índice de masa corporal y cuando hacemos el cálculo de la insulina en el segundo o tercer trimestre nos vamos a basar en el peso ideal para la edad gestacional. Ya, aquí hablamos pues de la insulina, ¿no? Obviamente no se puede dar cualquier insulina, ¿o sí? No se puede dar cualquier insulina. Normalmente las que se manejan son la NPH, la grelina, y la de acción rápida. Pero la de elección siempre va a ser la NPH.
que es la de acción O prolongada. sea, que si la mujer está usando alguna otra, la lisproprotamina, Ahí se hace la cambiar a modificación, NPH. sí. Perfecto. Se hace la modificación. Con todo lo que acabas de mencionar. ¿Y qué mencionaste? ¿Qué fue lo que ¿Cuáles dijiste? los factores de riesgo? Pero ¿cuáles son los factores de riesgo, chicas? Dime, repíteme. Sí, ahí más que nada, desde que te llega una paciente y que ya está con el tratamiento, es pesarla, medirla para sacar el peso que tiene, sacar su índice de masa corporal. Obviamente existen fórmulas para determinar, porque no es lo mismo lo que ella pesa a lo que debería de pesar. Entonces el cálculo siempre por lo que debería de pesar idealmente. Y aquí una pequeña pausa, si quieren volver a repetir otra vez, ver todos los factores de riesgo, lo pueden encontrar en la página de YouTube al día siguiente, o sea, el día de mañana, lo van a encontrar en YouTube, que es Dr. Pedro E. Olivares Ariño. Ahí van a encontrar esta y todos los lives que se han hecho. Como dije en el live anterior, hasta el que tiene el audio más feo, el primerito, hasta este último. Seguimos continuando, dijeran por ahí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la paciente porque hay pacientes renuentes, hay que aceptarlo, hay pacientes que no aceptan la enfermedad o la aceptan pero les vale y obviamente tienen un mal control glucémico, ¿sí? Ese control no es adecuado. ¿Cuáles serían los riesgos? Una para el bebé y otra para la mamá. Para el bebé sería, ya los dijiste igual, no puede ser. Acabamos el live, todo lo dijo en 5 minutos. Sí, bueno, acá el bebé igual, puedo repetirlos. A ver, pasa pediatra tú. Los que comenté de lo que es en el bebé prácticamente, que tengan en el primer trimestre, obviamente alteraciones cardiovasculares en el corazoncito, en sus riñoncitos, a nivel de lo que es el sistema nervioso, que se llama tubo neural en un inicio, macrosomía, es decir, bebés grandes, con cardiomegalia, es decir, con corazón grande, y pues al nacer que hablamos de la hipoglicemia que pueden hacer estos bebitos. Los riesgos en la madre, pues obviamente es pérdidas, un aborto en el primer trimestre, o que tengan amenazas de parto pretérmino, que bebé quiera nacer antes de tiempo. Son riesgos. Y obviamente los riesgos que conllevan pues la enfermedad. En aquellas pacientes con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pues al tener ya una enfermedad de base que no fue diagnosticado precisamente en el embarazo, pues obviamente tienen el riesgo de una cetoacidosis, lo pueden llegar a presentar, o de acuerdo al manejo que se les dé, hay que tener mucho cuidado, principalmente las diabéticas tipo 1, que son como las más difíciles de controlar, que no hagan hipoglicemias. Ellas es lo que hay que tener cuidado. Y obviamente una hipoglicemia pues es más peligroso porque pues se me puede ir el bebito ahí. Dijeran, si se puede salir ponchado. Así luego dicen. Ponchado. Sí, eso es lo que puede llegar a ocurrir. Ahora, con la alimentación y el ejercicio, ¿qué juegan durante el embarazo? Juegan el papel principal. Antes de que tú le ofrezcas a una paciente, si ya venía con tratamiento, pues obviamente debe seguir con su tratamiento. Pero si vas a iniciar o tienes pensado iniciar un tratamiento, aquí lo primero es la alimentación y el ejercicio. Sin la alimentación y el ejercicio no lo vamos a lograr. Entonces se dice que la dieta y el ejercicio te va a llevar a las metas terapéuticas o a las metas ideales de los niveles de azúcar hasta en un 93-95%. Entonces estamos hablando casi un 100, no hablamos del 100 porque obviamente no lo es todo. Aquí yo siempre me ayudo con las pacientes diabéticas, no solamente es como de yo lo hago todo, yo lo trato, no, yo no soy nutrióloga, sino aquí nos tenemos que ayudar con una nutrióloga porque tienen que ser dietas calculadas, no es como de no comas pan, no comas azúcar, no, sino aquí es una dieta calculada, tiene que tener una dieta distribuida. En estos casos, en las pacientes diabéticas tienen que hacer 5 comidas en el día, su desayuno con colación, la comida, colación y cena, a ciertos horarios, ciertas porciones, ciertas cantidades. Se dice en la guía de práctica clínica, te menciona más o menos que
La dieta calculada mínima de una paciente diabética es de 1500 kilocalorías, no más abajo. Entonces, aquí la importancia de nutrición, esa es como parte de nuestra red de apoyo. Y el ejercicio se recomienda que sea 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico y con eso lo hacemos. Es más que suficiente. A la mecha, entonces yo estoy comiendo como 3 embarazadas, yo no puede ser. Hay que bajarle. Por eso estoy sanote. Macrosómico. Un bebé macrosómico de 36 años, sanote, rosadote, dice. Ahora, vamos a hablar un poquito del bebé? Yo sé que no es tu área, pero sí deben de llevar un seguimiento. Sí, deben de llevar un seguimiento durante ese proceso. ¿Cómo se vigila ese desarrollo del bebé en una embarazada con diabetes? Aquí más que nada, desde un inicio, en un inicio hablando de ella es diabética tipo 1, diabética tipo 2, lo mismo con todos los controles glicémicos, pero pues nos vamos a ayudar de los ultrasonidos que se realizan en los primeros trimestres. Aquí de igual manera, como tengo mi ayuda de nutriólogo, tengo a una materno-fetal. La materno-fetal es la especialista en este tipo de ultrasonidos. Se hace un ultrasonido que se hace entre la semana 11 y 14 del embarazo. Eso es para determinar que el bebito no traiga ninguna alteración cromosómica, algún síndrome o alguna cuestión que nos pudiera orientar de podemos seguir o hay alguna situación, que no haya ninguna repercusión de esa glucosa como tal. En el segundo trimestre, más o menos en la semana 18 a 22, la misma materno-fetal hace otro ultrasonido que se llama estructural. Eso es para ver, ahora sí que ya bebé está completamente formado y valorar que pues en efecto esté completamente formado, que todos sus órganos estén en su lugar, completitos. Íntegros. En todo. Esa es como la ayuda o el seguimiento que nosotros vamos a estar haciendo. Hay un estudio ya en el tercer trimestre que también es con la materno-fetal, que se llama flujometría. Eso es para descartar que no se esté quedando pequeñito bebé, o de igual manera ahí vamos a ir viendo el crecimiento, si se nos está quedando muy grande. Y acá importante, las pacientes diabéticas a partir de las 32 semanas de gestación se les hace un estudio que se llama prueba de bienestar fetal. Esto es para la manera indirecta, por así decirlo, en la que nosotros podemos saber si ese bebito adentro la está pasando bien o está pasando algo que nos pudiera como orientar de ella aguanta, no me va a aguantar tanto ese bebé, ya lo tengo que sacar o todavía lo podemos dejar más tiempo. Un poquito más en Entonces, el horno. ese estudio es como el que nos puede orientar mucho en cuanto a ahora sí que la parte final del embarazo. Ese estudio se recomienda a partir de las 32 semanas, en teoría semanal, estar vigilando el bienestar de ese bebé, porque obviamente si tú sabes que es una mamá que no tiene tanto control, pues ya tú te esperas de que te vas a enfrentar a ciertas complicaciones y te vas preparando. Y ahora, ¿qué es más común en una persona o en una mujer que tiene diabetes? ¿Qué es más común, la cesárea o el parto inducido? ¿O se puede llevar un parto normal a término sin necesidad de nada? Sí, aquí obviamente también lo dividimos en cuanto a los riesgos que tenga la paciente. La realidad es que el que tenga diagnóstico de diabetes no es igual a cesárea, sino aquí nos vamos a factores obstétricos, o sea, alguna condición obstétrica de la embarazada que me indique tengo que hacer una cesárea. Ojo, la única indicación en este caso que se podría tomar tiene que ser cesárea si está confirmado que es un bebé macrosómico, grande, porque ahí sí no le puedo dar la oportunidad de un parto por el riesgo de que se me pueda atorar en el canal de parto, que se llama una distosia. Entonces, ahí en esos casos sí se programa. ¿Cuándo se programa? Si la paciente está controlada, llegando a las 38 semanas en adelante, se puede programar ese tipo de pacientes, siempre y cuando no desencadene trabajo de parto. Y en pacientes que están controladas, el bebito viene con buen peso, buen líquido, todo está bien, no hay ninguna condicionante para darle cesárea, sino ahí es darle el curso de lo que es el trabajo de parto. Obviamente en el transcurso, si vas a dar la oportunidad de un trabajo de parto y la paciente, dependiendo del tratamiento que tenga, si es solamente era con dieta, pues bueno, no hay tanto tema, pero si está con insulinas, pues sí hay que hacer cierto ajuste en el transcurso de lo que es el trabajo de parto, porque al final de cuentas pues van a haber
piquitos de alteración y estar monitoreando la glucosa capilar. Ok, y después del parto, esa diabetes gestacional, ¿qué pasa después del parto? ¿Sí se puede llegar a quitar o ya quedan para siempre? No. Aquí normalmente se dice que en toda paciente que fue diabética gestacional hay una alta probabilidad que en 10 años pueda desarrollar diabetes mellitus, okay. ¿Sale? Pero la realidad es de que una vez que la paciente pues, ya se resuelve el embarazo, ya entra el puerperio, que le llamamos nosotros, o la cuarentena, que comúnmente le llaman, a las 6-12 semanas se tiene que volver a hacer una curva de tolerancia de 75 gramos. Okay. ¿Para qué? Para poder nosotros definir de, ok, usted ya nada más era diabética en el embarazo, ya no es diabética o ya te quedaste diabética. Y entonces ya se modifica el se detectó tratamiento. la diabetes en el embarazo. Usted ya era diabética desde antes Probablemente, del embarazo y no lo sabía. Es correcto. Entonces sí, ahora sí que es de las dos, a como puede ser que se descarte, ya termina finalizando el puerperio, a como puede ser que continúe, ya se queden diabéticas. Que continúe diabética. Y por ejemplo, las que usan insulina, ¿pueden amamantar? Sin problema. Sin problema, usando cualquier tipo de insulina. Ninguna de las insulinas que se utilizan en el embarazo contraindican la lactancia. Nada de... Porque luego ese es el miedito, ¿no? Prefiero dejar la insulina para... O igual de que la insulina las va a dejar ciegas. Justo hablando de ciegas, punto importante en pacientes diabéticas es valoración por oftalmología. Eso es exactamente, eso es sumamente importante. Si ya tienen el diagnóstico, es parte de la valoración de, tú inicias el control de embarazo conmigo, pero te me vas con la nutrióloga, te me vas con el oftalmólogo, o sea, ahora sí que... Con todo el equipo necesario que necesita un diabético. Pero sí, el oftalmólogo juega un papel importante en esto. Aquí me surge otra duda. A mí, si es más común la retinopatía diabética, o sea, los problemas en el ojo durante el embarazo, o porque es más hincapié en las que ya son diabéticas. O sea, que ya tienen el diagnóstico antes del embarazo, es como... Tienen mayor riesgo. Pues sí, al final de cuentas, dependiendo del tiempo que lleven de la enfermedad, no sabes qué tan controlada, descontrolada esté, entonces tú tienes que saber de cómo está iniciando el embarazo. Claro. Si tiene alguna alteración para, pues obviamente en el transcurso estarlo vigilando, pero de que o sea, ahora sí que la diabetes gestacional condicione realmente es muy raro. No, muy raro. O sea, solamente que ya tenga la diabetes establecido y muy descontrolado. Muy descontrolado, pero sí, es algo ya como más crónico. Abundan muchos de esos. Lamentablemente abundan mucho de esos. Pues esta también ya todas me las dijiste. Qué bárbara, de veras, quisiste matar todos los pájaros de un solo tiro, oye, eso se llama ser abusivo. No, de verdad muy interesante la plática, yo creo que hay muchísimo tema de qué cortar, algo que quieras comentar aparte de todas las preguntas repetidas que ya te hice. No, pues en general creo que lo necesario y lo básico que la gente se debe de llevar de esta enfermedad, y en aquellas mujeres que o están iniciando su embarazo o que tienen planes de embarazarse y ya tienen un diagnóstico, pues obviamente es darles un poquito de información para que cuando ya lleguen al médico es hasta ellas solitas de me tengo que hacer este estudio, o hasta ellas mismas ya te llegan con los estudios. Entonces es darles un poquito de herramientas para, podríamos hablar un sinfín de cosas, pero al final de cuentas, pues para el público que nos está viendo, pues no nos podemos meter tampoco en tantas cosas médicas, sino en lo básico indispensable que se deben de llevar ellos. Así es. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo me encuentro en... Aquí estoy. En Centro Médico Melkin, está en Avenida Gregorio Méndez, 3211. Estoy de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 7:30 de la noche, sábados previa cita. En los teléfonos 99 34 38 25 10, o también me encuentran en las redes sociales, en Facebook como doctora Laura Elena Romero Vázquez, o en Instagram como doctora Laura Romero Gine. Entonces, para cualquier duda, pregunta.
duda, Con pregunta, sugerencia, aquí. Ahí están los números, estimada audiencia. De verdad, Laura, muchísimas gracias por No, toda al esta información contrario. muy, muy valiosa, muy valiosa. Sí, efectivamente, lo que he repetido en cada live, diabetes es una enfermedad muy común, muy conocida, entre comillas, pero pues no, tú le preguntas hasta al mismo diabético qué es diabetes y ni siquiera saben, ¿no? Entonces, diabetes gestacional, híjole, es un mundo completamente diferente tanto en la ginecología como en la práctica de la medicina general. Sí, claro. Sí es como que meterse un zambullidón, sí es muchísima información que hay que buscar y pues es lo que estamos tratando, ¿no? Dar las herramientas básicas para las personas que tengan un poquito de conocimiento sobre esta enfermedad y ver que pues todo tiene solución, ¿no? Todo tiene solución, es nada más de ajustar ciertas cosas y adelante. Espero de verdad poderte tener nuevamente aquí en este espacio porque hay muchos temas. Si tú de repente tienes así un tema, oye, quiero hablar de tal cosa, adelante. Ya no voy a soltar el micrófono. Tú nomás háblame y aquí rápido barro y trapeo la casa. Que ni sale, Perfecto. pero adelante. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, y Gracias a a ti. todos, pues nos vemos en el siguiente live y pues sí, repito, si quieren volver a ver estos videos y todos los lives anteriores los van a encontrar en la página de Facebook, Dr. Pedro E. Olivares Ariño. Los van a ver al final, ahí están todas las redes sociales y pues nada, nos vemos en el siguiente tema. Chao, chao. Bye bye.